aquí donde dice este sentimiento, está, De pertenencia, el segundo párrafo. ajá, aquí, este sentimiento de pertenencia que se manifiesta en el pueblo judío es una experiencia mística que un fenómeno racional. O sea, es más una experiencia mística que un fenómeno racional. ¿Saben por qué este texto dice eso? Porque en el judaísmo existe la creencia, de que Luis, ven, borra esto, de un creador. Cuando Él venga. Cuando hago. Cuando Él venga. De un Él creador. venga a mí. Existe la o no la creencia. ¿Cómo le podríamos llamar a eso? La convicción. La convicción de un creador. Ya, exactamente. ¿Qué implica que Israel tenga la confiabilidad de un creador? ¿Qué implica eso? Vamos a racionalizar, vamos a analizarlo. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica el hecho de que Israel tenga el desarrollo de un creador? El judaísmo tiene esta revelación. Esta revelación mística, que no la desarrolló ningún pueblo sobre la tierra. Ningún pueblo sobre la tierra tiene esta revelación. ¿Qué implica entonces que Israel tiene la revelación mística de un creador? Que esa conexión que hay entre creador y pueblo, cuidado, Lina, pueblo, esa conexión que hay entre creador y pueblo, ¿cómo podríamos denominar a esto aquí? ¿Cómo llamaríamos a esa comunicación que hay? La Torah, la tefilá. Una comunicación, te dice. ¿Cómo le llamaríamos? Sí, a ese lazo, a ese hilo que hay de conexión entre el creador y el pueblo. Directa. Sí, ¿cómo le llamaríamos? ¿Les llega alguna idea? ¿Cómo le llamaríamos a eso? ¿Cómo le llamaríamos a la conexión que hay entre un creador y el pueblo? La revelación mística. Ajá, una revelación mística, ya lo sabemos, Ajá. pero ¿cómo le llamamos al hilo que conecta una cosa con otra? La Torah. Le voy a poner aquí para que no lo olviden. Nebuá. Nebuá, que es lo que se traduce como, Profecía. ¿entienden ahora? Con C. Ajá, con C, sí. ¿Ya no ve? Lo que no ve uno lo ve otro. ¿Por qué esto es importante? Porque si nosotros afirmamos que hay un creador, un ente trascendental que es Dios, resulta fácil explicar por qué el hombre tiene experiencias místicas. Por ejemplo, por qué un hombre sueña, por qué un hombre puede desarrollar conceptos en su mente que conectan, que no se pueden explicar racionalmente. Porque también hay personas que tienen comportamientos que son extraños, que no se pueden explicar según la ciencia. Porque ustedes saben que la ciencia tiene un montón, de dificultades para explicar cosas que no son ciencia. ¿Entiendes? Hay gente que quiere racionalizar todo y no todo en la vida se puede racionalizar. Hay cosas que racionalmente no se pueden explicar, como este caso, una revelación mística. Puede resultar absurdo la razón. Claro, no claro. O sea, ser un hecho y no necesariamente tener explicación. Exactamente. Entonces, fíjense que tanto el judaísmo como el cristianismo, como el islam, tienen esto, nebuá. O sea, cuando digo que tienen nebuá, quiero decir que ellos, esas creencias,
claro, después de nosotros que tenemos la Biblia hebrea, reconocen que Dios se comunica o se comunica con la gente. ¿Entienden la idea? Exacto. O sea, ¿Entiendes? ese punto es fundamental, hermano. Eso porque- es fundamental. Porque que hay racionalistas que dicen que si Dios, vamos a suponer que existe, para esos racionalistas, pero es tan lejano, tan absoluto, tan perfecto, que nosotros tan imperfectos y tan lejanos a Él, que es inútil buscarlo, porque Él no nos respondería. No le interesaríamos según ellos, los racionalistas. Entonces dice, seguimos, donde dice fenómeno racional, ¿lo ven? Dice, quizás sea esta una de las razones que explican por qué los judíos no pudieron ser ubicados en las categorías utilizadas por los sociólogos e historiadores para definir las naciones, razas, religiones y otros grupos humanos. Obviamente los judíos no constituyen una raza porque raza es un concepto biológico. Sí. Entonces, ¿por qué en el judaísmo no puede ser una raza? Por esto, por el giur. ¿Qué es el giur? El giur es conversión. En la tradición de Israel, en el desarrollo histórico de Israel, ¿cuánta gente no se han convertido? Había. Hay un montón de gente que se ha convertido. Al judaísmo. Exacto. Incluso, ustedes han oído mencionar por algún video, a este señor. Onkelos. ¿Lo han oído mencionar? No lo veo. O sea, Onkelos. estoy frente a frente. Ónkelos. Sí. ¿Lo han oído Me mencionar? suena, pero no sé quién. ¿No saben quién es Ónkelos? No, No recuerdo. ¿Seguro? Alguien ¿Ninguno? me habló de Ónquelo, pero no sé. yo no sé quién Es es. un Talmud. Ónkelos es una, perdón, Ónkelos es un sobrino de un emperador romano Es un extranjero. que se convirtió al judaísmo. Es un extranjero con más. Pero él se volvió un tal Mijajá, un estudioso. Y hay un Targum que se llama así, Targum De Onkelos. Ónkelos. Ahora, ¿qué es un Targum? Es una paráfrasis. Ya. Paráfrasis o traducción de la Torah. Tú juras. ¿Entiendes? Eso es Ónkelos. Era sobrino de un emperador romano que él se convirtió al judaísmo. Ya veo. Entonces, un montón de gente se ha convertido al judaísmo. Entonces, está descalificado totalmente que el judaísmo sea una raza. No puede ser una raza. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el fenómeno de la conversión siempre ha existido. Siempre, siempre, siempre. El problema es resuelto generalmente utilizando el término pueblo en vez de decir religión o nación. ¿Recuerdan cuando Hashem le habló a Abraham que le dijo, haré de ti una gran religión? ¿Recuerdan? Ah, bueno, Nación. la palabra en hebreo que aparece ahí. ¿A dónde dice Véase eso? una gran nación. ¿Recuerdan? Un gran pueblo. Cuando él le dijo, Una gran nación. haré de ti una gran religión. No, yo no recuerdo eso, espérate. Mi Biblia dice nación. Ah, ok, haré de ti una gran nación. No, Ok. porque me equivoqué, discúlpame. Mire, no tire esa cacarita de pero guineo pregunto- maduro. No, así es que en el tengo que piso. lanzarla a ver si ustedes están pensando. Pregunto si nación es una versión ya griega o es pueblo. No, es pueblo. Ah, es Es que pueblo. en hebreo es pueblo, pero te lo ponen Yo como dije nación. religión sarcásticamente. No, yo sé, pero me Entiendo. refiero que incluso nación no está bien decirle. Porque- Pueblo, nación. No, es que no se pone aquí equivalente, dice el término pueblo en vez de religión o nación. Mira cómo dice el texto. O sea que el autor de este texto... Lo que pasa es que en Shemot 19 dice, ustedes serán nación santa. Luego el que escribió esto se apartó de lo que dice Chemó, ¿o no? O sea, opinó... En no, realidad ahí no lo está usando de manera negativa, No. en realidad. No, lo que pasa es que está diciendo que el concepto pueblo es central, mientras que nación... No, pueblo es más
más lógico, tú sabes. Bueno, es más que lógico. nación tiene que ver con el concepto político, pueblo tiene que ver con el contexto, con el concepto social. O geográfico. Pueblo, sí, poblado quiere decir que está, Que está en una región, tierra en una región poblada, específica. exacto, la Sí. población, Ujú. correcto, sí. La dificultad, sigue diciendo el texto, sigan leyendo, sigan leyendo, sigan leyendo, sigan leyendo. Dificultad para definir. Para definir al pueblo judío se debe en parte a su peculiaridad. ¿Qué significa peculiaridad? O particularidad. Ajá, que tiene cosas que lo identifican, Son comunes solamente a ese pueblo. ajá, que son de ellos. ¿Entiendes? ¿Y cuál es? Nebuá. ¿Entiendes? Nebuá. Nosotros creemos que Hashem le habló a los profetas, ¿sí o no? Yes. ¿Eh? Si no creemos eso, entonces no estamos en nada. No, pero exacto, Bien. porque sería otra criatura más. Totalmente. Si no creemos eso. Entonces dice, una peculiaridad. Se trata de una singularidad que de acuerdo al creyente fue establecida permanentemente por la voluntad divina. Como dice Shemot, dice, y vosotros seréis para mí, míralo ahí, Ariel. Yo no lo había leído. Un De sacerdote y reino. una nación Y una santa. nación santa. Fíjate que ahí utilizó el término nación, sin embargo, anteriormente, ¿tú me entiendes? No, no lo usó de es que manera... más bien se complementan. Se complementan, O sea, es la sí. condición de un pueblo y al mismo tiempo de una nación. Dice, es una oportunidad. El pueblo judío fue definido en términos poéticos. Léelo tú, que eres poeta. Ok, a partir de la letra chiquita. Sí, esa letra pequeña que está ahí. Bien, ¿esto dónde que lo dice? No, léelo. Dale para allá, no te preocupes. Ok, hay un río en el océano. Las sequías más terribles no lo consumen, ni las inundaciones más devastadoras lo desbordan. Su fuente está en el Golfo de México y su desembocadura en el Océano Ártico. Es la corriente del Golfo. No existe en el mundo otra corriente más majestuosa. Es más rápida que el Mississippi y que el Amazonas, y su volumen es 1000 veces mayor. Las aguas de esta corriente, a la altura de la costa de Carolina, son de un azul índigo y están tan perfectamente marcadas que se distinguen a simple vista de las aguas del océano circundante. A veces, parte de un navío navega sobre las aguas de esta corriente y la otra parte sobre las aguas del océano. Tan agudo es el contraste entre estas aguas y tanta la reluctancia, por así decir, de la corriente del Golfo al mezclarse con las aguas comunes del mar. Este fenómeno físico tan curioso tiene su contrapartida en el mundo moral. Existe un río solitario en medio del océano de la humanidad. Las más violentas eclosiones de la tentación humana, aunque avivadas 7 veces en las hogueras del fanatismo religioso, jamás consiguieron consumirlo, aun cuando durante 2000 años sus aguas se han teñido de rojo por la sangre de sus mártires. Sus fuentes se remontan a los albores de la historia de la humanidad y su desembocadura se encuentra en alguna parte de las sombras de la eternidad. También él rehúsa mezclarse con las olas que baten a su alrededor y la línea que separa su incansable oleaje de las aguas comunes de la humanidad es perceptible a simple vista. Es el Pueblo judío. Es un Excelente. poema maravilloso. ¿Dan cuenta? Sí, un poema, Sí. señor. Eleva el espíritu. Ustedes deberían saber que la poesía hebrea, la judía, no necesariamente tiene que rimar como la nuestra. Aquí. No, pero No, que va. es Y que ahora, rimas son déjeme rimas y decirle- poesía son poesía. No, y déjeme decirle algo, la poesía ha terminado pareciéndose a la Sentido judía porque figurado. actualmente ya dijeron que la rima no es necesaria. Porque O sea que se No, puede- la porque rima- la rima es una la- cosa, la poesía es otra. Sí, En el marco pero literario. Sí, está bien, pero la hubo un poesía tiempo- tiene que hubo un rimar, tiempo la de que- aquí. Hubo un tiempo en que se consideraba Sí. una norma que los versos tenían que tener métrica, que tenían que tener medidas, pero eso ya se echó a un lado, ya se deja Sí. libre al autor. Lo que pasa es que la poesía hebrea
Yo le digo porque tengo un libro en mi casa de eso. La poesía hebrea no necesariamente tiene que rimar. Lo que hace es expresar una idea y en la segunda línea dice lo mismo pero con palabras diferentes. Wow. Eso es la poesía hebrea. Wow. ¿Entiendes? Claro. Seguimos. Vayan leyendo conmigo, pues, y repito, vayan leyendo Vamos conmigo. leyendo, con Vamos esta ahí. leyenda. Aunque pequeño, separado y distinto, Israel nunca fue un pueblo que se recogió a sí mismo. Permaneció solitario pero no aislado. La historia judía está entrelazada con la de todas las naciones y todos los imperios. Los judíos fueron testigos y actuaron en la mayor parte de la historia de la humanidad. La registraron por escrito, la configuraron, fueron su origen y la desarrollaron. Wow. Pero sobre todo, la padecieron más que cualquier otro Qué paradoja, pueblo. Eso no suena como poesía. Señores, ¿usted sabe lo que le ha costado al pueblo judío la Biblia? Y esa revelación. Y la vida. Y esa revelación. De toda la vida. Miles de millones de muertes. Y hoy en día nosotros tomamos esto como así. No. Y al pueblo de Israel le tocó muerte. Claro, pero de persecución. A Yehudit, si los que no han leído a Macabeos no saben, Yehudit tenía 7 hijos y los perdió todos Escúchame, ¿dónde es que está ese libro de los macabeos? en la Biblia católica. Exacto, yo no tengo una. 7 hijos Puede descargarlo por en no internet inclinarse, también. Yehudi. por no inclinarse ante el rey de la dinastía Seleucida. Seleucida. Ujú. Claro, esos son descendientes Ya lo de sabe. del Imperio Greco-Macedónico. Sí, ya lo De sabe. Alejandro Magno. Ujú. ¿Y lo perdió qué? 7 hijos, uno por uno ahí. ¿Y lo perdió qué? Incluso tiraban cositas de que para que los niños se bajaran a cogerla, Sí, de que para cuando se bajaran a cogerla, se entendiera de que se estaban postrando, ni así. De hecho, ustedes saben lo que es esto. ¿Dice ahí? ¿Saben lo que es eso? O esto. Dreidel. Que eso está en chino, ¿eh? El No, Dreidel. no, espérate. Dreidel. Yo no lo veo bien. O la perinola. El trompito que se usa en Hanukkah, Ah, que uno le da vuelta así. ahora sí. Viene de esa época, de la época de los macabeos, que ellos se ponían a estudiar Torah y cuando venían la gente se ponían a tirarle a los dreidels. Esta parte para mí es muy importante porque yo fui una de las que me hacía esa pregunta cuando yo inicié el judaísmo. Ujú. Que por qué si esto es tan verdad, tan real, ¿por qué tenía tantos años oculto? ¿Entiendes? Es que tardó en llegar aquí. Fue. Es lo que te digo, Eso, pero aquí este se está empezó real. después del internet. Porque No es un Que empezó a oculto, explotar. Mayormente. solo que no lo tenía. Yo lo Mayormente. mencionaba, incluso cuando tú te sentabas con Yo lo personas descubrí por a ahí. hablar sobre el judaísmo, decían, ¿qué es eso? El judaísmo, ¿qué es eso? Actualmente yo me comunico con personas y me dicen, ¿judaísmo? ¿Y qué es eso? Eso, la gente ni sabe. Pero que es nuevo aquí, Aquí, entre nosotros. Es aquí que es claro. nuevo. Eso no ha llegado Pero aquí en el- todavía. Eso no ha llegado aquí No ha todavía. llegado, Lo que pasa es que que al pueblo judío se le encargó esparcir la Torah y no lo Y hicieron. no lo hicieron. También. Eso es cierto. Eso por un lado. Eso es cierto. Ahora, Eso es cierto. No lo hicieron. Por un lado se puede decir eso, pero déjeme hacer un comentario complementario, que en el contexto dominicano, recordemos que este país fue descubierto en una época donde el catolicismo era el poder en Europa. Y Claro, si tú no eras, recuerdas la novela Chica da Silva, capaz, si ustedes- Pero para ahí mismo también viene la Inquisición Claro causado que por ahí es que eso. vamos a llegar, miren, en la novela de Chica da Silva, para los que la vieron, yo me imagino que... No hace te mucho estoy tiempo. hablando de novela, No. por favor. No, No, está no, bien, no, está bien, no, pero no, yo no, no no te tengo lo que tomar de permitimos. ejemplo. Entonces, Podemos tomar de ejemplo la historia. Nuestros Eso no es nuestra ancestros historia eran tampoco. judíos que escaparon de la Inquisición.
Pero que en América, o sea, ya cuando vienen los españoles aquí, ese es el punto. Los primeros tribunales inquisitoriales se establecieron aquí en América, en México y aquí en República Dominicana. también se Sí, establecieron. claro. Más Entonces, no era una opción ser judío. Si tú eras judío, a ti te mataban. Sí. Es simple. Sí, claro. Entonces dice, pero sobre todo padecieron más que cualquier otro pueblo. Ernest dice que escribió Ernest van der Haag. La historia de los judíos ha sido historia de su interacción con el resto del mundo. Aunque eruditos occidentales educados en una sociedad dominicana dominada por el cristianismo evidencian miopía en cuanto al rol del judío y del judaísmo en esta historia y tienden a tratar con condescendencia a todo el que se refiere a los judíos o al judaísmo. Solo, excepcionalmente, los libros de la historia, de sociología o filosofía contienen elementos significativos sobre el pueblo judío, sobre el pueblo o el pensamiento judío a partir de los comienzos de la era común. Oiga bien, ¿dónde se habla bien? En los libros de filosofía y en los libros de sociología. Interesante. Dicen la verdad. Todo lo demás es está todo distorsionado. Claro, pero interés político. Entiendo, todo lo demás. Por ejemplo, fíjense en este asunto, sí, fíjense en este asunto de la guerra en Gaza, Hezbollah, etc. Todas las noticias que están alrededor de Israel, todo eso está todo contaminado, todo eso está contaminado. Ahora los soldados que están en Israel, por ejemplo, Jacob Ronstein, Sergio Bacari, algunos de los canales que yo les aconsejo suscribirse, ahí muestran la realidad de lo que está. ¿Cuál de filosofía? Jacob de filosofía judía, sí. Uh-huh. Y hay otro que se llama Judeo-Historia también, Ariel Kanievski, y está también Sergio Bacari y el rabino Chapán también, el rabino Daniel Chapán. Una pregunta, ¿por qué razón quieren exterminar a los judíos? ¿Es porque quieren exterminar también el nombre de Hashem? El conflicto árabe-israelí es muy complejo, pero Digo yo, en realidad hay porque es el creador del mundo. Más allá que la tierra, el odio de los árabes, ancestral. el odio es injustificable totalmente. Realmente puede que hay una vertiente de Ismael y el Ismaelita y esa gente por ahí. Eso viene de atrás. Eso hace rato que está. Eso, caminando Sí, así. eso. Claro. Eso es generacional. Dice, sigue diciendo, el prejuicio antijudío se reflejó durante largo tiempo en los textos y programas de estudios de las universidades cristianas y fue legado al mundo académico laico aún después que se desvaneciera la influencia teológica y se secularizaran las instituciones. Eso es tan cierto que en los grandes institutos cristianos del mundo, por ejemplo el D.L. Moody, el Instituto de Cincinnati y todos esos institutos donde se formaron muchos predicadores cristianos como Carlos Spurgeon, Edward Irving, el mismo D.L. Moody y toda esa gente que fueron grandes revolucionarios dentro y muchos predicadores luteranos y bautistas, menonitas, todos ellos, todos y cada uno de ellos, bueno, su raíz, Martín Lutero, todos ellos eran antisemitas, todos. Uno solo no se puede sacar, todos ellos. De hecho, yo tengo 4 clases en el canal de Casa de Gilel, mostrando todo eso con fechas, con texto, con historia, con todo señalado. Lo tengo ahí. Todo sistematizado con fechas. 4 clases hablando de ese tema. Que de hecho todavía yo tengo material para hacer 4, 5, 6 clases más de ese mismo tema. E incluso hay una página en internet que mide. El rabino Pinhas Brenner dice que el antisemitismo judío no ha desaparecido, sino que está dormido. Engavetado está. Y en cualquier momento hace así y sale al aire. ¿Entienden? El odio injustificable que hay. Señores, ¿y saben qué es lo que a los judíos les ha costado tanto eso? Un solo creador. Sí.
Sí, claro. Que es, exacto, es lo que propone el judaísmo. Pero mi pregunta va a ser ti, realmente. ¿Por qué entonces tú eres como tan suave con esos temas cristianos y esas cosas? ¿Suave? Sí, porque Lo que pasa es que hay gente que para aprender hay que llevarlo suave. Hay gente que no, hay gente que si uno no le habla suave no entiende. Exacto. Son ¿Entiendes? fanáticos. No es necesariamente que sean fanáticos, sino La que, sensibilidad, tal vez. por ejemplo, hay gente que no necesitan ser convencidos mucho, pero hay otros que hay que sentarse con ellos poco a poco, ¿entiendes? Y enseñarle. ¿Tú ves? Claro. Es lo que pasa. Son maneras. Entonces la sensibilidad también conduce a uno a desarrollar buenas relaciones, Claro. porque, por ejemplo, fíjense, este lugar es justamente por uno ser condescendiente con la gente, ¿entiendes? Ser condescendiente. Hay gente, estudiar la Torah no implica que uno sea mejor que los demás, tampoco, ¿entiendes? O ser diferente no implica tampoco ser mejor. Ser diferente significa eso mismo, ser diferente. Tenemos una manera particular. Sí, una manera particular de ser, pero eso no implica. Lo que pasa es que, como le digo, hay gente, uno tiene que sentarse y la mejor forma de establecer relaciones no es ofendiendo y diciéndole a la gente o diciéndole un montón de cosas. No es el punto ofender, sino es tratar más de convencer. ¿Entiendes? Por ejemplo, Gaby, cuando Gaby se acercó a mí, yo tuve que de alguna forma estar tranquilo con él. Tú sabes, mantenerme tranquilito. En tal caso que yo me mantuve tan tranquilo que él mismo se fue convenciendo de todo. Yo hablé muy poco con él. ¿Entiendes? Sí, pero en el caso de Gaby tenía material para convencerse, pero hay gente Sí, que sí. no tiene nada. Obvio. Fanatismo tiene. Claro. Sí, Sí. yo también, mi punto de vista, yo entiendo que la idea tampoco no es tratar de convencer a nadie, porque a ti se te da la palabra, pero el quien tiene que convencerte realmente, eso es algo entre tú y Dios. Si tú Correcto. verdaderamente quieres aprender de Dios y aprender de su historia y de cómo funciona todo eso, porque a mí nadie me convenció. Yo crecí en la iglesia cristiana y he visitado en cierta iglesia cristiana de todo tipo. Y yo nunca estuve satisfecha con nada, porque siempre habían cosas. Mi Biblia me decía algo, yo veía otra cosa, la gente me predicaba algo y hacía otra cosa. Y yo decía, no. Y inclusive yo conocí a la matriarca de esta comunidad. Ay, Dios mío, sí. La pastora. Sí, Missy. Ah, la matriarca. Sí, en un momento muy incómodo de nuestras vidas. Eso fue una relación crucial para yo estar aquí hoy. Y aún así, yo con ella, yo visité, yo fui a una sinagoga, 2. Íbamos donde los rabinos, que era diferente, porque aquí venimos a estudiar, allí es totalmente diferente. Sin embargo, yo siempre supe dentro de mi ser, eso no es así. Todo lo que eso no es así. Porque es que la Biblia no me dice eso. Además, tiene que haber algo. Sin embargo, a mí me invitaron, mira, estuvimos como por 2 o 3 años, 4 más, me la robó. La secuestró por allá y la pandemia completa. Pero fue para bien porque pues se casaron. Sí, no importa. Ya no tenemos de otra. Pero Bueno. la cuestión es que luego me dijo, ay, mira, yo encontré un joven que nos está enseñando de la Torah. Tenemos una fiesta y yo quiero que tú vayas. Y sí, me remonté a esa época de hace 14 años, 13, cuando íbamos a las actividades que me gustaban mucho. Y yo aprendí mucho. Yo aprendí mucho de ella y decía, pero ven acá, ¿por qué tal cosa? Porque no te lo van a enseñar como es. Ven a ver cómo dice. Todavía eso fue peor. Ahí fue que yo dije, me fui totalmente, no quepo. Sin embargo, yo vine a la fiesta y luego ciertas personas
Me dijeron, pero quédate con nosotros aquí. Y mira, no me tiene muy convencida, pero estoy aquí. Ni así, Anita. Bien, seguimos. Seguimos. Aquí no se dice mentira. Seguimos. Aquí es pan pan y el vino vino. Seguimos. Incluso dice, los judíos que se integraron en este medio académico sufrieron la sutil influencia de este prejuicio, aún dentro de la academia, aún dentro de las universidades, y lo admitieron sin reparos, ignorando en general su propia historia y filosofía. Aceptaron la idea de que no existe un pensamiento judío original y específico después del periodo bíblico, o de que si existe, no merece el esfuerzo de un estudio erudito. A partir de que el pueblo judío y sus libros sagrados fueron negados, despreciados, rechazados, perseguidos y confinados a lo largo de la historia, lograron poner en acción fuerzas que marcaron adelantos y cambios revolucionarios en las religiones occidentales, en las ciencias naturales y en las médicas y en la filosofía social. La contribución de los judíos, ante todo individual, en cada uno de los campos de la actividad creadora, su participación en el proceso del conocimiento humano, progreso del conocimiento humano, en la eliminación del sufrimiento, en el desarrollo del comercio, podría llenar volúmenes enteros. El énfasis tradicional del judaísmo en la justicia social a través de la acción social ha tenido un efecto innegable en la época contemporánea. O sea que los judíos han hecho contribuciones en el mundo, en todas las áreas, en el área de literatura, en el área de ciencia, en el área de filosofía, en el área de psicología, en todas las áreas, todas las áreas, las contribuciones judías han marcado excelencia. el mundo entero. Albert Einstein, judío. Sigmund Freud. De hecho, ¿ustedes sabían que ellos dos son los fundadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén? Son ellos dos. ¿Sabían eso? Albert Einstein y Sigmund Freud. Ellos dos son los fundadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y fíjense que son dos eminencias esa gente. Fueron. No habrá alguna envidia porque El bombillo lo inventó un eso judío. ha salido más que toda. El bombillo. Pero esa es otra la causa de La bombilla la inventó un judío. La luz. ¿Sabes qué me La bombilla. recordado, hermano? ¿Qué me recordó eso? O sea, nosotros no estamos alusando ahora porque Dios le reveló a un judío que invente la bombilla. Hijo mío. Ya usted se imagina. Seguimos. Salomón lo decía, hermano, la excelencia de obras despierta envidia. Claro. Eso tiene mucha razón. Y 2.000 millones de cristianos en el mundo se le hincan 2 y 3 veces al día a un judío. ¿Qué le parece? 2.000 millones de cristianos se le hincan 2 o 3 veces al día a un judío. Ah, sí. ¿Le parece y a su poco mamá eso? también. Y a su mamá también. A su mamá, a su papá, a su familia. A todos ellos se les Sin A embargo, todos ellos. Sin embargo, esa reverencia la contradice el mismo Apocalipsis porque el ángel le dice, mira, no me adores, adora a Dios. Y sin embargo ellos adoran a... No toques Bueno, esa dejémoslo tecla, ahí. no toques esa tecla, Dejémoslo ahí. mejor. Ah, bueno. Esa nota que tenía Juan en ese. Bueno, pero es lo que dice su propio libro, yo no soy yo que lo digo. Bueno, para un pueblo que ha sido siempre numéricamente insignificante, porque es cierto, el pueblo judío siempre numéricamente ha sido 2 o 3 gente en relación con el resto del mundo. Por ejemplo, los alimentos que son kasher judíos, los consume más la gente que no son judíos que los que son judíos. ¿Por qué? Porque son más. ¿Entiendes? Son más. No estoy hablando de Más saludable. consumidores. Es que son más. Tienen que Claro. consumirlo más. Ellos son pequeños. Porque son más. Hay más gente no judía que judía. Son pequeños. Claro. Obvio. Dice, para un pueblo que ha sido numéricamente insignificante, Sí. la menos numerosa de las naciones, como dice aquí, Hamead Mikol Jamín, para utilizar la expresión bíblica,
El haber obtenido un índice tal de logros, Benjamín. el haber estado presente tanto tiempo en la escena de la historia mundial, el haber sobrevivido intentos de asimilación y aún de exterminio, implica algo más que sus propias facultades está en juego. O sea, si nosotros utilizamos la lógica, la simple lógica, el pueblo judío debió haber desaparecido hace mucho sobre la faz de la tierra. Cierto. Si usamos la lógica, Ujú. hace mucho que el pueblo judío debió Se haberse llaman allá en Ujú. Debió haberse disolvido hace años y años. Disuelto. Disuelto, sí. Hace mucho que debió haberse disuelto ya. Sin embargo, algo no humano y algo no trascendental y algo trascendental lo ha mantenido a flote. Eso es cierto. Pero si aplicamos la lógica, No, no debiera. No dar no dan los números. Sí. No. Babilonia desapareció. Egipto, Grecia, Roma, todo se fue atrás. Todo desaparecieron. Porque no vayan a ustedes a creer que los egipcios que viven en Egipto son egipcios. No, No, son árabes. son árabes. ¿Entiendes? Solo leí eso, sí, son árabes. Ujú. Ya lo saben. Dice, el judío, estamos en el penúltimo párrafo de la página 11, dice, el judío creyente considera algo más como el cumplimiento de la profecía divina que afirma, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, y como una reivindicación del pacto de Israel con Dios, porque eres pueblo santo al Señor tu Dios. El Señor te ha escogido para que le seas pueblo singular entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Devarim 14:2. El judío creyente acepta de hecho con humildad y devoción y lo considera como yugo y carga, al mismo tiempo que una distinción. Se considera un siervo del Señor y está preparado para cumplir su voluntad en todo momento. El servicio del Señor adopta diversas formas: la dedicación de la propia vida al estudio de la Torá, la fiel observancia del ritual y de los preceptos éticos, la lucha por la justicia y la equidad social. Eso, si uno lo hacía antes, ahora tiene que hacerlo con más razón. Eso. La observancia, dice aquí, de los preceptos éticos por la justicia y la equidad social. El judío observante transita todos estos caminos. O sea que si uno lo hacía antes, ahora con más razón. Claro, porque ahora hay más conciencia. Ahora Se hay sabe más. hay más conciencia, obviamente. Ahora el conocimiento está más accesible. Exactamente. Exactamente. Todo lo que el judío observante lleva a cabo, por insignificante y leve que parezca exteriormente, posee para él significación cósmica, ya que realiza la voluntad del Señor. Quiere decir esto que los preceptos del judaísmo, por simple que parezcan, conectan a la persona con el Creador. Por eso, si nosotros estamos despertando la conciencia, estudiando esto, y nosotros queremos en un futuro dejarles a nuestros hijos que vienen ahí una comunidad para que ellos puedan casarse entre ellos, tenemos que esforzarnos ahora Entonces es una tarea de siempre. para dejarlo, para cuando ellos tengan 18, 15, 20 años, que puedan seguir en el camino de la Torah. Continuidad. De la Torah. O sea, ahora es que hay que hacerlo. Por lo que vienen atrás. El judío escéptico, por otro lado, el que no se considera siervo del Señor, rechaza la idea de que Israel goza del favor divino
o de que debe cumplir una misión histórica especial. Estos conceptos, incluso emitidos por un gentil, les resultan molestos y se apresura a repudiarlos. ¿Entienden? Porque esto es como decir que el judaísmo se autocritica a sí mismo. ¿Entienden? Sí. ¿Por qué lo repudian? Porque una persona que no sabe lo que otras familias judías han pasado, no tiene derecho a hacerlo. Claro. ¿Entienden? Así de simple. Dice, pero es la misma historia judía la que se ha encargado de contradecir los intentos de repudiarla y de negar su sentido, ya que no se permitió a los judíos convertirse en un pueblo como los otros, ni transformarse en una mera nación entre las demás naciones. Nada de esto hace que sean mejores. Todo esto hace que sean diferentes. ¿Entienden? Nosotros creemos que todas las demás naciones y pueblos del mundo tienen una misión que cumplir impuesta por la voluntad divina, porque Dios es Dios del universo, Claro. todo, y no solamente de los judíos. Cuando vamos a decir una verajá, ¿qué decimos? Baruch atá Eloheinu melech haolam. Ya. ¿Dios de dónde? Del Del universo. universo. El universo. Adón. ¿Entiendes? O sea que Israel tiene Ya, Israel tiene una identidad así, una identidad nacional, por un lado, nacional, pero el pueblo cuando va a obedecer una misbah muestra a Dios de manera universal. Ya. Y ya explicamos la otra semana por qué no decimos verajá, por mitzvot, que cualquier gente lo hace. ¿Recuerdan que hablamos de eso? ¿Por qué no se hace verajá? Ok. Sino que hacemos verajá por los mitzvot que nos distinguen. ¿Entienden la idea? Ahora, Jonathan, una pregunta. Porque tú ahora estás introduciendo el concepto judío y como intercambiable con Israel. Y yo te quiero preguntar si es que Israel, como históricamente tú sabes que se dio una reducción básicamente a su mínima expresión, en que la tribu que se mantuvo fiel a los preceptos de la Torah fue la de que estaba en Jerusalén, que era del reino de Judá, de donde vino David. Entonces la pregunta es, porque las otras 11 tribus se le considera perdida, según la historia, ¿no? Entonces la pregunta es Judá y la descendencia de Judá entonces el remanente de Israel? Es la pregunta. Cuando hubo división, hubieron gente que marcharon para el lado norte. De hecho, arqueológicamente se sabe que hubo un incremento en el lado de Judá, por la simple razón que hubieron gente que no quisieron someterse a adorar los dioses de Dan, Claro. y de la otra parte, no me acuerdo dónde fue que lo pusieron. Entonces, como ellos no quisieron hacer eso, porque iba, vamos a decir, en contra de su tradición, se movieron a Judá porque hubo un incremento en la población. O sea que hubieron gente de las 10 tribus que se movieron para el sur. ¿Entiendes? Se movieron para el sur. Entonces ya los que no decidieron seguir el camino del culto de Judá se perdieron. Pues exacto. O sea, se apartaron de Dios la idolatría. y se asimilaron y se perdieron. Ya. Pero los que se quedaron en el clan de Judá, Entonces de Yehudá, integraron a Israel. se integraron a Yehudá. Perfecto. Entonces, Mira, Misi existe, viene de, escúchame, Misi viene de Leví. existe la mezcla, existe la mezcla de Yehudá y también de Israel. Entonces tenemos pueblo de Yehudá y pueblo de Israel. Es decir, pero es que te digo que son términos intercambiables, porque al Sí, final son- estamos hablando de lo mismo. ¿Cómo a esta altura de tiempo se puede identificar que una persona viene de la tribu de Leví? No, Por el árbol eso es genealógico. difícil. Hay gente que tiene tradiciones familiares también. Exacto, porque hay cosas que nada más se Porque las todavía en el tiempo Hay gente que tiene tradiciones en el familiares. tiempo de Jesús, por allá en esos tiempos las tribus estaban disueltas. Sí, ya, Como- pero No, pero hubieron, sí, pero hubieron sí. gente
que conservaron Exacto, la tradición. Conservaron Los algunas rituales. tradiciones, sí. Algunas familias Sí. que fueron conservadoras y a través de la época, del tiempo, la fueron conservando. Todo. Claro. A pesar de que ya prácticamente ya hace 2000 años ya se había perdido casi por completo eso. Ya casi por completo, pero hubieron alguna gente que conservaron algunas tradiciones y la fueron pasando. La fueron pasando. Por poco a poco. ejemplo, la madre de Mixi, ella siempre me hacía historia de cosas que hacían en su tribu. Y que pasaron a su familia de generación. Pasó como la Torah oral. ¿Sabe Se la- pasaba de padre a hijo, se transmitía de historia en historia, de padre a hijo, de los hijos a los hijos, a los hijos a los hijos. En ese caso, porque yo conozco como 4 casos de 4 judíos que conozco que que saben de dónde provienen por ese tipo de historia. Sí, guardaron su tradición, la guardaron, la mantuvieron. Dice, también consideramos que debemos cumplir un rol singular del cual la historia misma es testigo. Esto implica una misión especial en la vida, la razón misma de nuestra existencia. Dicha misión no consiste en convertir al judaísmo al resto de la humanidad, no. Claro, no vamos a convertir a nadie, pero si una gente viene, No lo va a rechazar. no lo vamos a rechazar. No ¿Entiendes? en conducirla, como dice ahí. Exactamente. Eh, Si alguien viene, bienvenido sea. Bien, sí. viene, bienvenido sea. Claro. No vamos a salir a buscar a nadie, pero el que venga, venga, únase, intégrese, Si tú te quieres ¿Quién? ir voluntariamente ahora. voluntariamente. ¿Sabes qué recordé, hermano? Cuando tú le estabas respondiendo a él que hubo familias que conservaron las tradiciones, bueno, también la historia testifica que habían judíos que socialmente parecían asimilados, por ejemplo, a la sociedad cristiana, iban a la iglesia, pero en lo oculto en su casa celebraban las fiestas judías. Sí, había Eso gente. era cuando la Inquisición, aquello Sí. entonces que tenía No, pero lo que te quiero decir con eso es que se pudo conservar vivo el judaísmo de esa manera. No, porque, como te digo, no estamos hablando de judaísmo, estamos hablando de tribu. Ah, bueno, la existencia del tribu Estamos como hablando tal. de tribu, porque el judío, tú el que nace de una madre. Mi mamá es leví. Ahora, no es... Ahora Mi la papá era tribu. Benjamín. Ahora lo que... No, claro, claro. Miren ya. aquí, ella es de Leví. Pregúntele a Está ella bien. cómo ella sabe que viene de Leví. La tribu de Leví. Muy buena pregunta, Sí. exacto. ¿Cómo, Y mi papá de Benjamín. pero ¿y cómo lo sabe? Y entonces, explíqueme eso. Buena pregunta. Explíqueme eso, que usted es de la tribu de Leví y su papá es de la Correcto. tribu de Benjamín. Porque Porque la hemos... tribu, según yo tengo entendido, la judaidad la da la madre y la tribu la del padre, según yo tengo entendido. Lo que pasa es, Gerard, que hay comunidades, porque ¿sabes lo que pasa? Que nosotros aquí, en Dominicana, aún dentro del judaísmo, estamos inocentes a muchas cosas que suceden dentro del judaísmo en otros países. ¿Entiendes? Por ejemplo, nosotros hemos escuchado aquí que el judaísmo lo da la madre. Pero hay comunidades judías en el mundo que no le hacen caso a eso. Que dicen, si es hijo del padre, también es judío. Claro, pues imagínate. Y nadie le discute eso. Dentro y fuera de Israel. Dentro y fuera. ¿Por qué? Porque aquí nadie es más importante que nadie. Ni el hombre es más importante que la mujer. Claro. Pero Todos somos- tampoco. Sí, pero yo te La estoy mujer, diciendo pero yo te según estoy... tengo entendido. según No, pero yo me he estudiado. por eso, Precisamente por eso, que estamos estudiando. por eso es que estamos estudiando, porque esa Claro, es la versión que nosotros habíamos escuchado aquí. Pero hay no otras la voces Claro. en el mundo. Hay otras voces. ¿Entiendes? Hay otros dichos. ¿Entiendes? Claro. Y en el judaísmo ya las rabinas Entonces, ya tenía andan que- a la luz del día. ¿Tú sabías eso? Tenía razón Pablo cuando dijo de por allá atrás de Tarso que él era la tribu de Benjamín también. Para esa época quedaban todavía quedaban algunas, ¿cómo decir? Algunas formas de cómo identificarlo. Quedaban alguna forma todavía. La razón que yo lo digo no es porque yo he leído el Nuevo Testamento, no.
es porque cuando tú lees la historia judía de esa época, por ejemplo, cuando tú te lees Macabeos, lees a Filón de Alejandría, que yo lo tengo en mi casa, nació en el año 20 antes de la era común. Cuando tú te lees a Flavius Josephus, La guía de los perplejos. no, porque la guía de los perplejos del siglo XIII. Yo te estoy hablando, Pero no fue el mismo Flavio Josefo que escribió la... no, la tú me guía estás hablando de Rambam Maimónides. Es de Maimónides. Ah, ok, sí, Rambam. ya. Hablando de Maimónides. Yo estoy hablando de los filósofos judíos De Alejandría. de la comunidad judía de Alejandría. Sí, exacto. Yo te estoy hablando de 300 años antes de la era cristiana. 300 años antes. ¿Entiendes? Entonces, porque, ¿y saben qué se basan? La mujer de Moisés no era judía. Cuchita. Ni la mujer de Yehudá tampoco. Ni la ancestra, Fue el asunto de Miriam. ni la ancestral, Y ni la otro. ancestra de rey David tampoco era judía. Era midianita. Entonces muchas comunidades se basan en eso y dicen, pero esas mujeres no eran del pueblo. Entonces lo que pasa es que las versiones que nosotros hemos oído para acá, sí, que nada más la madre, no. Hay comunidades judías en Estados Unidos que son igualitarias. Y las mujeres hacen todo lo mismo que hace el hombre y son ortodoxos y son reformistas y son de todo. Entonces, Sí. que la versión que nosotros hemos oído aquí fue una opinión, no la opinión final. ¿Entiendes ya lo que quiero decir? Una opinión, no la opinión final. Entonces, cuando tú analizas esta y analizas aquella, es como un menú ya, que tú vas a elegir la que te gusta. ¿Entiendes? Tú vas oyendo varias. Porque eso era que yo pensaba así también, pero no es tan simple. No es tan simple. Bien, seguimos. Dice que dicha misión no consiste en convertir al judaísmo al resto de la humanidad, sino en conducir, a pesar de sus diferencias y creencias, a reconocer la soberanía de Dios y aceptar los valores básicos revelados a nosotros por ese Dios. Si nosotros no tenemos esos valores que dicen aquí, entonces nuestro judaísmo tiene problemas. Si nosotros nada más decimos, yo soy el Señor tu Dios, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y decimos, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otro delante de mí. Observamos el Shabbat y comemos kasher. Pero cuando llega una persona y le hablamos mal, la rechazamos, no sirve. No sirve de nada, exactamente. Los primeros 4 o 5 mandamientos no sirven. Claro. ¿Entiendes? Porque el nombre de Dios está unificado de esa forma. Déjame ponerlo aquí. El nombre de Dios está unificado de esa forma, que como yo lo estoy explicando ahí, está unificado así. Fíjense, el nombre de Hashem tiene Yod, así, Yod, así, Yod. ¿Cuánto vale? 10. ¿Verdad? Yod vale 10. Y hace referencia a los 10 mitzvot, Aseret, Ha-Dibrot, los 10 dichos, ¿verdad? ¿Cuál es la letra que sigue del nombre de Dios? La letra Hei. Hei equivale a 5. Para no escribir el nombre de Hashem ponemos una rayita aquí y otra rayita ahí. ¿Entiendes? Para poder borrarlo. Sí, Porque si lo escribo completo, hay problema. no lo puedo borrar entonces. ¿Entiendes? Entonces fíjense, de los 10, Yod, Hei, que vale 5. Entonces la letra que sigue, ¿cuál es? Vav. Vav. Que vale 6, pero en este caso nosotros lo vamos a poner en letra y vamos a poner I. ¿Entiendes? Entonces luego sigue ¿qué letra? La Hei, que equivale a ¿cuánto?
5. a 5. 5 también. Entonces, la primera letra hace referencia a los 10 dichos principales, pero que tiene 5 mitzvot que son Ben Adán, Lamacón. Eso quiere decir mandamientos que están relacionados del hombre con Dios. ¿Verdad que sí? Los primeros 5. Y los segundos 5 se llaman Ben Adán, Le Javero. Mandamientos que están relacionados del hombre con su prójimo. Los de abajo no tienen que subrayarlo. No, porque ya aquí ya lo separamos. Exacto. Entonces tenemos 10 para empezar el nombre de Dios. 5, relación del hombre con Dios. Y 5, el hombre con su prójimo. Entonces, ¿cuál es la unificación del nombre de Dios? Que tiene que haber una unificación del hombre con Dios. Pero, para que esa unificación se lleve a cabo, ¿qué tiene que haber? Una unificación con tu prójimo. Para que todos sean... Sin esta no funciona. Pero a veces hay prójimos que no se dejan. No colaboran. De verdad, no colaboran. Tú tienes toda la razón del mundo. Amante, semejante como a ti. Uno quiere amarlo, pero ellos no No, colaboran. no a todos, no a todos. Unificación del hombre con su prójimo. Muy buen punto. ¿Entiendes? Muy buen punto. Continuamos. Me recordó la declaración breve que dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Cuando tú andas con alguien tienen que estar de acuerdo. Si no, no pueden amarse. También depende también, porque hay momentos que la gente está en desacuerdo y siguen tienen Y sigue, ya que anda así. Siguen juntos. No, pero te quiero decir que el principio general es ese, aunque se puedan dar diferencias de opinión. Claro. Sí, el Pero principio, general en tiene términos que ser- generales. Tiene que haber una misma dirección. Dice, esto ha de servir de instrumento a través del cual se otorga la bendición a toda la familia de la tierra. Sigue diciendo, esta misión es el fundamento para los judíos que esperan el día en que todo el mundo se perfeccionará bajo el reino del Todopoderoso y toda la humanidad evocará su nombre. Se están como parando mucho. ¿Qué es lo que está pasando? Voy a recoger. Sí. Solamente en estos términos de carácter sobrenatural puede encontrarse una explicación plausible para la capacidad de Israel de sobrevivir a los múltiples obstáculos que amenazaron su existencia y para explicar su éxito en promover el pensamiento de otras naciones. O sea que Israel es un pueblo muy tolerante con los otros pensamientos de los otros pueblos. ¿Entiendes? Es tolerante. El pueblo judío busca la libertad. ¿Entiendes? Busca la libertad. Y aquellos que aún dentro del pueblo judío buscan la no libertad están mal. Están mal. Porque hay un midrash que dice que cuando Moshe se enamoró de Zipora, hay rabinos que leen leen la Torah cuando dice mujer cushita. Cushita significa negra. Entonces Miriam se ensorbó en contra de ella porque era una mujer negra. Entonces los egipcios eran ¿de qué color creen ustedes? Negro. Negro también. Naturalmente eran africanos. Entonces fíjense, ella se levanta contra una mujer negra, negra no, que era de otra nación, que no era de la de ellos. Entonces critican a Moshe por eso. Entonces, ¿qué pasa?
por qué los egipcios lo esclavizaron? Porque no eran de dónde, de su pueblo. Claro. Entonces, fíjate una cosa. Los egipcios esclavizan porque no son de ellos. Dicen, esta gente son extranjeros, vamos a ponerlo ahí, trabajo duro. Pero entonces llega un extraño a entre nosotros. ¿Y qué hace Moshe? Le da entrada. Moshe le da entrada. ¿Y ella qué hace? La rechaza. Entonces, vas a utilizar el mismo principio que aplicaron contigo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Si a ti te rechazaron por no ser del pueblo, ahora vas a utilizar ese mismo principio para rechazar a otro. No, no puede ser. ¿Entiendes? El problema que hay aquí. Claro. ¿Y qué hizo Hashem entonces? Tú estás criticando a Moshe porque se metió con una mujer, Cushita. Ahora tú te vas a quedar fuera del campamento con tu piel diferente porque tú no estás como los otros. ¿Entiendes? Como ella rechazó a una persona por no ser como ella, entonces por el color de la piel, ¿dónde le salió? Sara en la piel. ¿Dónde le salió su castigo? En la piel. La letra. Te pagaron con tu propia moneda. Claro. Ojo ¿Entiendes? por ojo y diente por diente. Entonces, esas cosas no las podemos dejar pasar por alto. No, ahí es que están los ¿Entiendes? detalles de la Torah. Es que Dios es justo. Entonces no podemos ser racistas. Imposible. No, no es una base porque todos somos criaturas. Imposible. Todos somos del creador. Imposible. Imposible. Para el judaísmo no hay gente fea ni gente bonita. Diferente. Hay gente El Talmud manda diferente. al negro casarse con la blanca casarse con el negro. Claro. Así para que vayan. Pero exacto. Claro. Es un Ahí es que principio está. que se da en el día a día. Ahí es que se ¿Entiendes? justo, exacto. Entonces, señores, tenemos que ser cuidadosos con eso. Sí. Sí. Sigue diciendo, en estos términos podemos descubrir el significado de la diáspora, de los sufrimientos históricos de Israel, así como sus logros, su fortaleza y su restauración. Porque yo quise que nosotros, o me llegó la idea de que nosotros estudiáramos esto así, de esta manera, para que ustedes se den cuenta que aquí nadie está manipulando nada. ¿Entiendes? Exacto, porque va Aquí leyendo nadie línea está a línea. manipulando Va nada. leyendo línea a línea y se va Aquí buscando. estamos leyendo y estamos ¿qué? Analizando. Analizando. Lectura comprensiva, exactamente. Esto es lectura comprensiva. Aquí no hay invento. Aquí se está controlando aquí el texto para que diga lo que el otro quiera. No. Exacto. Estamos hablando claro. No hay manipulación mediática. No, aquí no hay manipulación mediática. Estamos en mediadores, vivo y en directo. Programación neurolingüística. No hay una casta sacerdotal. Nada. No, oficio. Aquí el conocimiento está totalmente democratizado, totalmente. Claro. Dice Israel y su tierra. Seguimos. La relación entre el pueblo judío y la tierra que llegó a ser conocida como Eretz Israel, la tierra de Israel, comenzó en el tiempo de Abraham. Lean el texto bíblico alguien ahí. Rápido. Génesis 17, 7 a 8 dice: Vamos. Estableceré mi pacto entre mí y ti, Ujú. y tu simiente después de ti y sus generaciones, por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios, y a tu simiente después de ti. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. ¿Se dan cuenta cómo el pacto de Hashem es comunal? O sea, es grupos, simientes. O sea, simiente. Y luego dice tu simiente. Me pregunta aquí. Fíjense que no solo con Abraham, está hablando ya de un grupo de gente que vienen después. Dice, así comenzó el vínculo de Israel con lo que fuera hace 3.800 años la tierra de Canaán, que se había de convertir en la tierra de Israel.
El largo cautiverio sufrido por los hijos de Israel en Egipto, donde fueron esclavizados y oprimidos, fue seguido por su éxodo en masa y el retorno a la tierra que les fuera prometida. Aún en la última profecía de Moisés, antes de su muerte, leemos: díjole el Señor, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu simiente la daré. Devarim 34:4. De aquí el nombre, la tierra prometida. ¿Ven de dónde viene la tierra prometida? Claro, porque fue En la última profecía que dice, díjole el Señor, esta es la tierra que juré. Entonces, juré. La tierra prometida que fue prometida a Israel. Sigue diciendo, el éxodo de Egipto y la posesión de la tierra de Israel constituyen el punto de apoyo histórico del pacto de Israel con Dios. Los mandamientos del Señor solo pudieron cumplirse en su totalidad en la tierra de Israel. Solo en la tierra de Israel, en el lugar que Él eligiera. Acuérdense que en Devarim, en muchas perashiot, ¿qué quiere decir perashiot? Porciones, dice, y cuando vosotros lleguen a la tierra que yo le doy por heredad, van a hacer ta. ¿Qué quiere decir? Que todo eso se puede cumplir solo En la tierra que decimos para eso. No entiendo por qué dice entre mí y ti, como pone la persona. yo y tú. No, ahí dice mí y ti. Sí, pero que mi y ti quiere decir yo y Es tú. eso, lo Sí, mismo. es una manera Sí. de decir lo No mismo que debería decimos poner ahora. la persona adelante, o tú y yo. Eso No, Es es. que, es que nosotros lo entendemos Dios, así es que eso ahora. es Dios hablando. Sí, eso es Dios Ah, hablando. sí. Y No, eso la- Si Él es primero, primero. tú no puedes decir nunca yo y Dios. No, en ese caso, obviamente, en ese caso, Sí, Dios es Ah, que sí. habla Sí. primero. Pudo haber sido también Aunque sea Dios que habla. algo del momento, porque no fue la escuela de Moisés que escribió Es ciertos que libros. los Claro, idiomas claro. varían Entonces, puede mucho ser- con el paso pudo de haber los sido el siglos. tiempo. La forma de decir las Sí. cosas. Sí. La cosa de decir las cosas. Lo de que él hace dijo, el miles de lenguaje años, no puede ser antiguo. igual que la de no, ahora. que no, eso, lo que pasa es que esa forma de hablar que tú estás diciendo es moderna. Exacto. Yo- Es que yo y va tú, eso es cambiando, moderno. nuestra manera de decir las cosas va cambiando. En español, ¿qué quiere decir yo y tú? Nosotros, Dios y yo. No, Dios y yo. en el sentido de educación, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo correcto decir? La- Tú y yo. Primero la otra Entonces, persona. fíjense que Ajá. educadamente hablando, la gente dice tú y yo, y no yo y tú, porque yo y tú suena como un poco como arrogante. debe ser el muro por Sí, delante. como yo. Ah. El hijo mío estaba hablando con él y dijo yo y tú. Digo yo, Ángel, ¿cómo que yo y tú? Es tú y yo. Y él me dijo, no, es yo y tú porque yo estoy primero. Ay, ¿Ves? no. Él dijo, no, es así, yo y tú porque yo estoy Ahí primero. ese calificativo. Y se parece a eso, que se parece a claro. Sí, y tú. Pero en Mi- este caso tiene Eso puede- sentido, eso puede porque decir quien está hablando de Dios. Dios, no humano. Claro que imagínate, la forma de expresarse de tantos años atrás tiene que diferir totalmente de eso. Difiere, imagínate, En ese tiempo no existía la Real Academia de la Lengua. ni la hebrea tampoco. Exacto. Claro, porque eso es lo que mucha gente no quiere entender. Ay. Los rabinos son los que crearon el diccionario de la significación de las palabras de la Biblia. ¿Entiendes? No, y tenía que ser. Los ¿Quién rabinos más iba a ser? crearon ¿Quién más iba a ser? las raíces semánticas, filológicas, morfológicas, morfosintácticas, Sí. todo el funcionamiento del texto bíblico, su significado y todo lo que está alrededor de ese texto, lo crearon ellos. Claro. Y nadie mejor que ellos sabe cómo interpretarlo. Es que ellos son los papás. ¿Entiendes? Exacto. Si bien ellos hay conversaciones críticas del texto, sí, pero el propósito por lo cual fue escrito, el propósito final del escritor fue mostrar no el aspecto crítico, sino el aspecto del culto a Dios. ¿Entiendes ya? Porque nosotros decimos, ¿cómo se llama este país? República Dominicana. Sí, pero el nombre original de nosotros es Quisqueya. Quisqueya. ¿Me entiendes? Pero ya a nivel gubernamental, ¿cuál es el nombre? República Dominicana. Pero ese nombre ni de aquí es siquiera. No, los dominicanos. Eso ni siquiera es de aquí.
Eso viene de Italia, ¿eh? Ese nombre. Dominico. Pero ven a decirle aquí a los dominicanos ahora que no se llaman así. Pero si bien esto puede ser una lectura crítica, usted puede decir, no, pero eso salió después porque en la época de los indígenas, qué sé yo, bla, bla, bla. Sí, pero ya el pueblo dominicano asumió que eso es parte de la historia. Como no ha asumido tampoco que somos americanos. Ajá, ¿entiendes? Somos americanos Somos todos. americanos. Somos americanos todos. Sí, entonces, Claro. Por eso cuando nosotros estamos estudiando Nuestro asuntos de Benjamín crítica, quiere opinar. hace rato. ¿Qué? La mano levantada. El monte moriría en Israel. Moría. 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 Ya. No es que moriría, se llama morir. Moría se llama el monte. dice por aquí. No, porque yo voy leyendo y voy comentando. ¿Por dónde que vamos? Donde dice... Monte moría. 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 Moría, por favor. Ok, déjame ver. El monte Moría en Jerusalén. Pudo ser construido el santuario permanente mayor del pueblo judío. Solo en la tierra de Israel pudieron los hijos de Israel realizar su pleno cometido como pueblo. Solo en la tierra de Israel se hicieron realidad las promesas de Dios a Israel y sus bendiciones. Cuando el pueblo de Israel era acreedor a ello, por su adhesión a los mandamientos y por su lealtad al pacto, como este pueblo estaba destinado a convertirse en un pueblo santo, su tierra debería ser santa. No podía ser profanada por las prácticas paganas que prevalecían en ese territorio y en la totalidad del mundo. Recayó sobre los israelitas la misión de extirpar de esa tierra los ritos paganos, las abominaciones, la idolatría. Según Nachmanides, Moshe ben Nachman, gran filósofo y sabio que vivió en el siglo XIII, tomar posesión de la Tierra Santa y vivir en ella debe ser incluido entre los mandamientos bíblicos que todo judío debe cumplir. O sea, que vivir en la tierra de Israel no es una opción, según Rambam, sino es una mitzvah. mandamiento. Dice él que es una mitzvah que el pueblo judío sea soberano en la tierra de Israel, dice Nachmanides. De hecho, Nachmanides critica a Abraham por irse de la tierra de Israel. Dice que él debió quedarse ahí, que Dios le iba a proveer ahí. Ahí, no fue Dios que lo mandó. No fue Dios que lo mandó a salir. Claro, o sea, él decidió irse, Dios lo acompañó. Y ese nombre, el Lejad. No, pero Dios lo mandó a la tierra de Israel. Sí, pero Pero él se fue. Él volvió, él se fue a Egipto. ¿Entiendes? Dios no lo mandó para Egipto, él se fue. Exactamente. Ahora a Isaac se le fue dado el mandamiento de que no salga. Espérate. Vámonos por partes. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Sal de tu tierra y tu parentela. ¿No? Sí, pero él no estaba. ¿Dónde él estaba cuando Pero Dios le en dijo ese eso? momento él no estaba en la tierra de Él estaba en Ur. en Ur de los caldeos. La tierra de Ur. Pero no hay una especificación para dónde él iba a coger, ¿o sí? No hay. No. Pero, A la que te mostraré. ajá, la tierra que Es se decir, mostraría, él ahí no fue que sabía se para quedó. dónde iba, él no sabía para dónde iba. Ahora, cuando él fue a Egipto, ya él no lo consultó con Dios. ¿Entiendes? Por eso Nachmanides dice, este sabio dice, que él no debió irse para allá. Claro. Pero entonces Isaac no salió de la tierra de Israel. Pero Jacob sí salió. Jacob salió. Abraham salió. Pero Isaac no salió. Se mantuvo todo el tiempo. Quizás lo más lejos que llegó fue a Gerar, pero no llegó a salir a Egipto. Dice, está escrito, tomaréis posesión de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os lo he dado para que la poseáis. Bamidbar 33:53. ¿Lo ven ahí el texto? Sí. Nachmanides considera
que esta posesión de la Tierra Santa por Israel está unida, de hecho, al destino del mundo. Todo el tiempo que Israel la ocupe se considera la tierra como sometida al Señor, o sea, a Dios. Dice Nachmanides, un filósofo contemporáneo popular norteamericano llegó a la misma conclusión inadvertidamente. Tengo un presentimiento que no me abandona. Lo que ocurra con Israel ocurrirá a todos nosotros. Desde que los israelitas se establecieron por primera vez en la tierra de Canaán hace 3.500 años, aproximadamente 1.500 años antes de la era común, nunca dejaron de vivir en ella. Oigan bien, De vivir judíos. nunca dejaron de vivir De vivir judíos en él. judíos en ella. A partir de, a pesar de que fueron conquistados por ejércitos enemigos y regidos por gobiernos extranjeros, transformándose algunas veces en minoría en su propio país, cuando la mayoría huyó o fue expulsada, nunca lo abandonaron por completo. Pero vamos a hacer una pausita aquí. Sí, Quedamos ahí para en la que- mitad del segundo. para que sacudan los huesos. Amanecía.